Imagina que el mundo se sumerge en la penumbra. El suave susurro del viento acaricia las hojas, y el canto lejano de una ave nocturna te invita a la calma. Te encuentras en la orilla de un lago en el corazón de la naturaleza, donde la serenidad prevalece y el tiempo parece detenerse. En esta atmósfera de paz, es el momento perfecto para abrirte a los susurros divinos que podrían acomodarse en tu mente mientras repose tu ser. Reflexión cristiana. ¿Y si Dios te habla mientras duermes? Se propone explorar cómo esos momentos de tranquilidad nocturna pueden convertirse en una oportunidad única para escuchar la voz de Dios. La conexión con lo divino no siempre exige una oración elaborada o un ritual específico. A menudo, surge en la simplicidad de dejarse llevar por el sueño y la contemplación. En este documental, te invitamos a sumergirte en historias tocadas por la fe y la introspección, donde diferentes individuos comparten sus experiencias sobre cómo han sentido la presencia de Dios en sus vidas a través de la calma de la noche. Desde las oraciones antes de dormir, donde se sueltan las cargas del día, hasta los sueños que parecen cargados de significado, cada relato será un hilo que teje una rica tapestry de espiritualidad y exploración personal. ¿Alguna vez te has preguntado si tus sueños son meros reflejos de tu subconsciente? ¿O si, en cambio, son un medio por el cual lo divino intenta comunicarse contigo? En los próximos minutos, te llevaremos a un viaje íntimo lleno de reflexiones sobre cómo aquellos momentos en que las estrellas iluminan el cielo pueden convertirse en el escenario para que Dios susurre a nuestros corazones. Las noches a menudo se presentan como un refugio para la reflexión profunda, un tiempo donde la agitación del día se disipa y las preocupaciones flotan, brindando espacio para una conexión espiritual más cercana. Aquí, cada historia resonará con una familiaridad inherente y una esperanza compartida, recordándonos que en la quietud no estamos solos. Hay un amor eterno que nos acompaña y nos guía. Así que disponte a relajarte, inhalar profundamente y permitir que tu mente navegue hacia la paz que reina en la penumbra, mientras nos adentramos en esta exploración de fe, sueños y la forma en que Dios puede hablarnos en el profundo silencio de la noche. Al concluir esta travesía, quizás encuentres no solo respuestas, sino también más preguntas que inspiren tu búsqueda personal, y te quedes un poco más abierto a todos esos mensajes que, a menudo, pasan desapercibidos en la vorágine del día a día. La noche es joven y el viaje apenas comienza. En la penumbra de la noche, cuando los murmullos del día se desvanecen, encontramos un espacio sagrado, un vasto lienzo donde las estrellas se asoman tímidamente, y la luna, como un antiguo guardián de secretos, nos abriga en su luz tenue. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche, invitándote a detenerte un instante y escuchar. Escuchar no solo con tus oídos, sino con el alma. La brisa suave acaricia tu rostro, trayendo consigo el aroma de la tierra mojada, susurrando en un lenguaje que solo aquellos que se detienen a sentir pueden descifrar. En este rincón del universo, donde los pensamientos flotan como hojas en el agua, se tejen historias del pasado y del presente. Historias de aquellos que se atrevieron a soñar y a buscar respuestas en el silencio. Imagina, por un momento, un anciano sentado junto a una fogata, sus ojos como espejos llenos de memorias. Susurra relatos de encuentros divinos en la oscuridad, de miradas furtivas cambiadas entre lo humano y lo celestial. Su voz, suave como el aliento de una noche tranquila, te envuelve mientras hablas de un tiempo donde la fe se manifestaba en la simplicidad de las cosas. Pero acércate, que hay un dilema que palpita en el aire. ¿Y si lo que busca tu corazón se encuentra en el susurro de la noche?
Tal vez la respuesta que anhelas no llegue con estruendo, sino como una caricia sutil que roza tu piel y te recuerda la fragilidad del instante. En este cruce de caminos internos, la fe se convierte en un hilo que teje conexión entre lo divino y lo cotidiano, invitándote a reconsiderar tus elecciones, tus expectativas, incluso tus miedos más íntimos. A medida que la luna se desplaza por el cielo, imaginamos un viaje, el de un viajero solitario que, en medio de su soledad, escucha el murmullo de su propio corazón. La callada búsqueda de luz en la penumbra le recuerda la promesa de lo que puede ser, y en cada paso, la duda se convierte en una amiga cercana, ya que, en su compañía, encuentra la fuerza para avanzar. Así, este viaje no busca el clamor de respuestas, sino abrir espacios de reflexión, donde cada escucha es un sacramento, cada silencio un canto a la vida. Hay, por tanto, un clímax no de resolución, sino de descubrimiento personal. El viajero, tras el susurro del viento, reconoce que en el silencio también habita la voz de Dios, y su aceptación se transforma en una danza mística de lo que es y lo que puede llegar a ser. Este segmento, al igual que una antigua parábola, nos recuerda que no siempre se necesita un gran estruendo para escuchar a Dios. En muchas tradiciones espirituales, desde los antiguos místicos hasta las historias de los profetas, Dios ha hablado a través de lo efímero y lo silencioso. Como las olas en un mar en calma, las enseñanzas se deslizan suavemente, llenando los rincones oscuros de nuestro ser. Cerrando este susurro de reflexión, deja que el eco de estas imágenes se quede contigo. Como quien apaga la luz al final de un día pleno, permite que esta noche, al cerrar los ojos, te envuelva la paz de saber que en la oscuridad hay una sabiduría esperando ser descubierta. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo, lista para ser evocada en momentos de duda o soledad. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche. Imagina que la bruma se disipa lentamente, llenando el aire con un suave murmullo, como si la noche misma hablara en susurros. Esta es una noche cualquiera, en un rincón del universo donde los sonidos se adormecen y la calma se disemina. Un lugar donde la luz tenue de la luna cae como un manto sobre el mundo, creando sombras que parecen moverse con la sinfonía de la brisa. En este instante, el tiempo se detiene. La suave temperatura acaricia la piel, mientras aromas de tierra húmeda y hojas secas flotan en el aire. Aquí, los recuerdos se convierten en personajes. La infancia risueña, el amor perdido, esa risa compartida bajo el refugio de un viejo roble. Son figuras etéreas que caminan a tu lado, brindando el calor de la compañía en el abrazo del silencio. Pero surge la pregunta: ¿dónde estás tú en medio de este paisaje de sueños? Quizás frente a un cruce de caminos internos. La vida, en su danzón misterioso, nos presenta dilemas suaves que nos empujan a reflexionar. Es un instante que reverbera. Elegir ser valiente frente al miedo o encontrar consuelo en la complacencia. Un espacio donde el silencio se torna cómplice, fomentando una conexión sincera entre el alma y lo divino. Y mientras te sumerges más en el silencio, el eco de una voz interior comienza a sonar. No es una voz que exige, sino una que invita a la introspección, como el rumor de las hojas moviéndose al viento. Esta voz suavemente te recuerda que Dios puede encontrarse en lo que parece vacío, que el abrazo de la noche puede revelar palabras no pronunciadas y que la paz puede habitarnos en esos momentos de quietud. Aquí, el clímax no es un desenlace grandioso, sino un descubrimiento sutil. La imagen de un niño que se duerme ajeno a las preocupaciones del mundo, confiado en la presencia amorosa de un padre. En este cuadro, no hay promesas ni garantías, solo una apertura a lo desconocido y a lo que puede surgir.
Este instante se siente eterno y a la vez efímero, como el roce de una brisa nocturna. Desde tiempos antiguos, se cuentan relatos de quienes encontraban a Dios mientras dormían. Aquellos que soñaron con el ángel, aquellos que recibieron visiones. Y tal vez, en esta tradición de lo onírico, haya un eco de lo que cada uno de nosotros puede experimentar. La noche es un lienzo en blanco que el Creador pinta a su antojo. Y mientras nuestras mentes descansan, nuestros corazones pueden seguir abiertos a la chispa divina que titila en la penumbra. Así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo. El murmuro de un susurro en la bruma de los sueños, la paz en el abrazo del silencio, una conexión eterna que puede, en cualquier momento, revelarse en tu noche. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche, cuando el día se disipa y las sombras se deslizan silenciosas entre los árboles. Imagina una tarde en la que la luz del sol se retira, dejando a su paso una penumbra suave, como el abrazo de un amigo querido. Hay una brisa fresca que murmura suavemente entre las hojas, susurrando secretos que solo el alma puede oír. El aroma de la tierra húmeda, mezclado con el canto distante de una corriente de agua, crea un ambiente donde lo físico y lo espiritual se entrelazan delicadamente. En este lugar mágico, puedes encontrarte con un árbol antiguo, cuyas ramas, alargadas y llenas de vida, parecen bailar al ritmo de la brisa. Este árbol es un testigo de numerosas historias, de almas que han buscado refugio bajo su sombra, de aquellos que han hallado consuelo en su presencia. Las raíces, profundamente aferradas a la tierra, parecen recordar cada palabra susurrada, cada lágrima derramada y cada risa que se ha escuchado. Hoy, te enfrentas a una decisión. Al mirar al árbol, sientes un peso en el corazón. Es un dilema suave, una pregunta que ronda en la profundidad de tu ser. ¿Cómo seguir adelante cuando el camino parece incierto? En las oscuras noches del alma, a menudo se perciben dudas que resuenan como ecos en un vacío interior. El silencio puede abrumar, pero también permite escuchar a Dios hablar en susurros, a través de los movimientos de las ramas y el arrullo de la brisa. Así, mientras el cielo oscuro comienza a colmarse de estrellas titilantes, recuerda que cada estrella es un vehículo de luz, un mensaje de esperanza que viaja desde las alturas hasta tu corazón. El cielo y tú formáis parte de un mismo tejido, una conexión sutil que invita a la reflexión. Aquí es donde la armonía puede surgir. Cuando permites que tu alma escuche, los dilemas se convierten en diálogo. Una danza delicada entre lo que desearías y lo que el destino tiene reservado para ti. A medida que la noche se profundiza, ese diálogo se vuelve más claro, más sereno. Las ramas con movimiento, guiadas por la suave brisa, se asemejan a tu propio ser, recordándote que la vida tiene un flujo natural, un ritmo a seguir. Tal vez no haya respuestas definitivas, pero puede que haya abrazos en la forma de comprensión, incluso en la incertidumbre. Y cuando te permitas estar presente, el miedo comienza a disolverse. Y al enfrentarte al cruce de caminos, sientes que la dirección no tiene por qué ser solitaria. En este momento de conexión, el árbol también susurra su propia historia. Es un símbolo de perseverancia, de crecimiento y de renacimiento. Cada estación trae consigo desafíos, pero también oportunidades de florecer. A veces, en el silencio de la noche, es posible que una imagen o un pensamiento trasciendan, dejándote con la convicción de que, incluso en tus noches más oscuras, existe una luz que nunca se apaga. Es la luz de Dios, guiándote hacia la paz. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo.
Permite que te acompañe en tus pensamientos y que el diálogo continúe en el hoy, movilizando las ramas de tu alma hacia la luz que anhelas. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche. En una pequeña aldea, bajo la luz tenue de una luna que asomaba entre las nubes, se respiraba un aire cargado de promesas. Las casas, con sus techos a dos aguas y paredes de piedra, parecían contar secretos antiguos. Al caer la noche, el murmullo de las hojas danzando con la brisa se convertía en un suave canto, invitando a la reflexión. Esa noche, María, una mujer de cabello canoso y ojos llenos de vida, se sentó en su sillón, rodeada de velas que titilaban como estrellas caídas. Con un corazón colmado de preguntas y una taza de té humeante entre las manos, se dejaba envolver por el silencio que reinaba en su hogar. La llama de la vela, pequeña pero constante, proyectaba sombras danzantes en las paredes, un recordatorio de lo efímero de los momentos y de lo eterna que podría ser una conversación íntima con Dios. La vida de María había estado marcada por elecciones difíciles y la pérdida de seres amados. Cada decisión parecía haber tejido un tapiz de historias de amor y dolor, de risas y lágrimas. Allí, en la penumbra, dejó espacio para que el eco de sus recuerdos hablara, para que las memorias pudieran fluir como un río suave. En esta noche especial, dio paso a un dilema que la había acompañado durante años. Debía perdonar a quien había causado el mayor de sus sufrimientos, o dejar que la amargura siguiera alimentando su sombra. La pregunta le susurraba al oído, como un viejo amigo que se niega a ser ignorado. La oscuridad de la noche se convirtió en un refugio, donde la soledad era transformada en la oportunidad de confrontar un profundo deseo de sanación. Mientras las hojas afuera murmullaban al unísono, la brisa suave le acariciaba el rostro, casi como un abrazo de amor divino. Era un recordatorio de que, a pesar de la tormenta que había atravesado, había luz y consuelo en la quietud de su corazón. En su búsqueda de respuestas, se permitió preguntarse si el perdón era un acto de amor hacia los otros o un acto de bondad hacia sí misma. Las palabras de un antiguo salmo vinieron a su mente. El perdón es como el rocío, que refresca la tierra sedienta de paz. Y en el silencio profundo, sintió que esas palabras reverberaban dentro de ella, como un mantra que iniciaba un viaje interno hacia la paz. No había respuesta definitiva, ni tríadas ni fórmulas, solo una sutil apertura en su conciencia. La pregunta había comenzado a transformarse en un espacio de compasión. En esa noche, la imagen de su corazón, como un jardín en plena floración, comenzaba a desprender fragancia de amor hacia sí misma. Así, el perdón, que alguna vez pareció un fardo, se convertía en semilla de esperanza. Así, en ese momento de introspección bajo la luz tenue, María entendió que cada paso, cada lágrima y cada risa le habían acercado a un lugar donde la calma y la reconciliación podían florecer. No se trataba de olvidar, sino de encontrar la paz que habitaba allá, en lo profundo de su ser. La velita que aún ardía en su mesa pareció brillar con más intensidad, dibujando figuras de luz en la oscuridad. Su historia se desvanecía, pero la esencia de la sanación quedaba con ella, como un susurro que invita al descanso. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo. En el silencio profundo de la noche, que tu corazón encuentre preguntas y respuestas, y que el amor que guiará tu camino siempre esté presente. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche. En un rincón apacible de un pequeño pueblo, el crepúsculo se tiñe de un suave tono anaranjado, mientras el susurro de las hojas conversa con la brisa. La luz tenue juega a esconderse entre las sombras,
creando un mundo donde lo real y lo onírico se entrelazan. La atmósfera es una delicada danza, donde cada susurro y murmullo parece contar una historia que ya has empezado a vivir. Te encontrarás con Luisa, una mujer con un corazón abierto, cuyas noches son un remanso de paz donde encuentra momentos para la reflexión. En el umbral de su habitación, la luz de una vela proyecta sombras danzantes que titilan a la luz del viento que entra sin prisa. Cada noche, después de un largo día, Luisa se sumerge en su rutina, arropada en suaves mantas que parecen abrazar su esencia. El aroma a tierra húmeda y madera quemada se funde con el aire nocturno, mientras ella se prepara para sucumbir a su mundo de sueños. Una noche sin nubes, mientras la luna observa desde lo alto, Luisa se encuentra despertando en un estado intermedio. En ese instante, entre el sueño y la vigilia, siente una presencia a su lado. La pregunta es silenciosa. ¿Tú, Dios, estás aquí conmigo? Su corazón late suavemente, como si entendiera que en esa calma, en ese susurro, reside un mensaje que aún no ha sido revelado. Así, se encuentra frente al jaguar de sus temores y anhelos, que brilla en la penumbra de su mente. El dilema oscila suavemente. La necesidad de avanzar, de dejar atrás lo que la ancla a viejos miedos. Los sueños, como si fueran voces, comienzan a surgir de su conciencia, cada uno contando historias de su pasado, de lecciones que no se atrevió a tomar. La compasión hacia sí misma florece en el silencio de su habitación, mientras un hálito de vida fluye desde su interior, despertando recuerdos que han estado dormidos demasiado tiempo. Ella recuerda las vulnerabilidades, las elecciones que parecieron equivocadas, pero que ahora se ven a través de un cristal de aprendizaje. El clímax introspectivo llega cuando una imagen resplandece en su mente. Un camino iluminado que se bifurca, cada opción adornada con luces de diferentes colores. No hay respuestas simples, pero hay un fluido entendimiento de que no todas las decisiones tienen que ser correctas para ser importantes. Y en esa sinfonía de luces, Luisa siente un profundo sentido de conexión con su propia humanidad, y en ese instante fugaz, también con lo divino. La noche avanza, y el aire se vuelve fresco. Su fragancia es un recordatorio del vasto universo que está más allá de su ventana. Mientras la ciudad duerme, un eco del relato de su vida resuena en su ser. En ese encuentro místico, esas reflexiones se despliegan como alas, y aunque no hay respuesta definitiva, hay una promesa silenciosa de aceptación y amor. El suceso no alterará las estrellas ni quitará las penas de este mundo, pero en la calma de su ser, Luisa sabe que cada emoción encontradiza es un paso hacia la luz. El silencio sabe cuidar lo que las palabras no pueden decir. Así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche, cuando la penumbra sea densa y el murmullo del día se disipa como un eco lejano. En un rincón del mundo, donde las sombras se entrelazan con la luz tenue de una estrella solitaria, se teje un relato que explora las contrariedades de un alma que busca descanso en medio de la inquietud. Imagina una habitación oscura, donde la brisa susurra a través de la ventana entreabierta, trayendo consigo los aromas frescos de la tierra mojada. El suave roce de las hojas acaricia los pensamientos dispersos, mientras el silente murmullo del agua cercana ofrece un lamento que resuena en el corazón. En ese espacio de calma aparece un anciano, figura casi etérea que se presenta como un viajero de historias, cuyas arrugas son mapas de añoranzas y sueños no cumplidos. Él es un testigo de las contradicciones que gimen en esta noche.
Cada palabra que susurra es un ancla emocional que vuelve a atar las tensiones sueltas del día acumulado. Una historia de amor quebrado, de amistades perdidas y, sin embargo, de esperanza que persiste como un faro en la distancia. Esta tensión entre el dolor y la esperanza se presenta como un hilo conductor en la vastedad de la experiencia humana. Y así, nos quedamos con una pregunta flotante en el aire. ¿Cuántas noches se han perdido en la búsqueda de respuestas que parecen nunca llegar? Las sombras, a menudo, se confunden con el silencio penoso. Son el reflejo de ansiedades que emergen de lo profundo, como si el universo entero decidiera liberarse de sus cadenas en la soledad de la noche. A veces, sentimos el peso de las decisiones que hemos tomado, y otras tantos, los caminos que decidimos evitar. Es en este cruce de murmullos internos donde hallamos la verdadera esencia de nuestra existencia. El anciano, a través de su sabiduría, comienza a ir a invitarnos a realizar una exploración introspectiva del alma, como si de repente recordáramos un tiempo en que las certezas tomaban forma en nuestra mente juvenil. En esta búsqueda, el cielo se tiñe de estrellas, cada una un destello de luz ante la morfología oscura del abismo. Pero incluso las pequeñas luces pueden guiar en medio de la más profunda oscuridad. El anciano habla de lo efímero del tiempo y de lo necesario de la compasión en un mundo que a menudo parece dividido y confuso. Nos urge a recordar que todo sufrimiento humano está relacionado, como esas corrientes subterráneas que fluyen invisibles bajo nuestros pies, interconectando nuestros destinos en una red divina. Y así, mientras la noche se adensa, la textura de la realidad se vuelve más palpable. El anciano nos deja con una imagen, una vela encendida, la luz danzando y proyectando sombras que mueven nuestros miedos y dudas. En ese momento, una apertura de conciencia emerge, recordándonos que el silencio puede traer consigo la revelación. La ausencia de ruido puede acoger lo que las palabras, a menudo, no pueden expresar. Como un eco que se desvanece lentamente en el aire fresco de la madrugada, llega la hora de concluir nuestro viaje por esta noche serena. La historia del anciano permanece con nosotros, como un susurro en nuestras almas, recordándonos que los refugios de nuestras inquietudes son, en última instancia, lugares de paz y salvación. Así, con la mirada hacia el horizonte, donde el cielo comienza a despertar, nos quedamos con la esperanza de que en cada noche oscura hay una luz interna que siempre nos espera. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo, susurrando en el silencio, mientras tus ojos se cierran y te entregas a los suaves brazos del sueño. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche, en una pequeña aldea donde el susurro del viento acaricia los rostros cansados y la luz de las estrellas se asoma tímida tras un manto de nubes. Los días perduran en un vaivén de sombras y luces. Cada aliento parece una oración, cada paso, un eco del pasado. En este rincón olvidado del tiempo, vive Ana, cuya vida se ha tejido entre preguntas que nunca hallan respuesta, caminando por senderos oscuros de confusión y dudas que a menudo la rodean como sombras densas. Su hogar, un refugio de sencillez, desprende el aroma del pan recién horneado y la fragancia de lavanda que ella misma cultiva. Cada noche, después de las tareas diarias, se sienta en la penumbra de su habitación, donde las paredes parecen susurrar secretos de generaciones pasadas. Hace un tiempo, Ana había perdido a su madre, y con ella se desvanecieron las respuestas a muchas de sus inquietudes. La ausencia se ha transformado en una sombra constante, un recordatorio de que la vida no siempre tiene un camino claro. Mientras las hojas de los árboles murmuran suavemente, Ana cierra los ojos e intenta hallar un sentido en su dolor.
A través de la ventana, la brisa entra suave, trayendo consigo la fragancia del bosque. Durante aquellos momentos de silencio, la pregunta más recurrente danza en su mente. ¿Dónde está Dios en medio de mi confusión? Un dilema suave que la empuja a buscar entre los confines de su alma, como quien investiga un laberinto donde cada corredor se convierte en un espejismo. A medida que la noche avanza, una imagen le llega, como la suave luz que se filtra entre las ramas. Se ve a sí misma como un faro en la oscuridad, cuyo brillo es tenue, pero constante. En medio de su confusión, la posibilidad de que el silencio envuelva su dolor se convierte en una promesa. Tal vez, en esas horas solitarias, Dios se aproxima en forma de quietud, invitándola a descansar, a soltar las preguntas que no hallan respuesta. No hay un clamor ni un trueno. En su pecho las palabras de esperanza emergen como un murmullo apacible. Esto, quizás, es lo que significa tener fe. Encontrar luz en la sombra, en un abrazo de comprensión silenciosa. Y así, sin importar cuán inciertos sean los caminos, Ana comienza a comprender que la duda también puede ser parte de un trayecto sagrado. Un viaje que, aunque en ocasiones se fantasia como oscuro, puede llevar a instancias de profunda conexión. La paz va asentándose gradualmente en su corazón y una certeza va surgiendo. Que el silencio también escucha, que la noche también habla. Sin un aplauso que aconseje un final, el desenlace de esta historia se desliza suavemente hacia un horizonte de posibilidades. Al abrir los ojos una vez más, Ana sabe que su camino está marcado por su buscada conexión con lo divino. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo, recordándote que en la penumbra siempre hay un destello de esperanza. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche. En un rincón del mundo donde la penumbra acaricia los rostros cansados, las estrellas parpadean como ojos curiosos, observadores del destello interno que desnudan las almas al caer el sol. Allí se encuentran las esperanzas y los temores, surgiendo como sombras a la luz de la luna, y el silencio se convierte en un rincón de la memoria, donde se deslizan los pensamientos como el murmullo de las hojas meciéndose con la brisa. Ahora, cierra los ojos por un momento e imagina. La brisa fresca acaricia suavemente tu piel, mientras el aire nocturno se llena de aromas dulces y terrosos. Todo parece más calmado, como si la propia naturaleza inhalara y exhalara en un sagrado abrazo. Si te dejas llevar por este momento, podrás vislumbrar la figura de un anciano sentado en una mecedora, con las manos entrelazadas y una mirada serena que observa el vasto cielo. Él es un guardián de historias antiguas, de secretos y de sabiduría, y en su presencia, las respuestas parecen danza, como estrellas danzantes en la oscuridad. La vida, esa travesía incierta, a menudo nos coloca ante elecciones de gran calado. Imagina que por un instante te enfrentas a un dilema interno, un cruce de caminos en tu corazón. Las preguntas flotan en el aire como luciérnagas. ¿Hacia dónde debes ir? El eco de esas inquietudes puede ser ensordecedor en medio del silencio. Pero aquí, en este espacio lleno de penumbra dorada, tu corazón empieza a indagar. ¿Cuál es el destino que más te acerca a la esencia divina? La búsqueda de la verdad a veces se halla a través del silencio y la introspección. Mientras meditas, te das cuenta de que los dilemas no siempre demandan respuestas inmediatas. A veces, lo que necesitas es acogerte al misterio y permitir que florezca la confianza. La lección silenciosa que el anciano comparte resuena en el aire. Las respuestas las escuchamos en el silencio profundo. Y así, en esa noche estrellada, tu ser se abre lentamente, sin prisa, como una flor que se atreve a florecer bajo la luna. Sientes cómo la conexión con lo sagrado comienza a cobrar textura.
Y entonces, en medio de ese silencio enriquecido, una imagen se dibuja en tu mente. Un pequeño río que se desliza sereno entre rocas pulidas por el tiempo. Su murmullo parece hablar de la vida misma. Te recuerda que los caminos difícilmente son lineales. A veces se desvían, y al hacerlo, nos enseñan a soltar, a confiar en el flujo de lo eterno. Nunca estás solo en este viaje. Siempre hay un susurro de guía si eliges estar receptivo a él. La historia de la humanidad está repleta de noches como esta, donde el cielo fue testigo de susurros divinos. Recuerda un antiguo relato de un hombre que peregrinó por el desierto en busca de respuestas. Una noche estrellada y un susurro del viento le llevaron a comprender que las respuestas que buscaba estaban anidadas en su propio corazón. Así como los indígenas han transmitido a través de generaciones la conexión con el universo, esta noche es tu oportunidad de sintonizar con esa misma sabiduría ancestral. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo. Permite que en el silencio de tus noches, los misterios del universo te hablen, y que cada estrella sea un recordatorio de que, en esa búsqueda interior, las voces del cielo pueden resonar en los rincones más profundos de tu ser. El silencio sabe cuidar lo que las palabras no pueden decir. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche, en ese espacio sereno entre el día que se apaga y el nuevo amanecer que aún no ha despertado. Imagina un cuarto bañado por la luz tenue de una lámpara, donde las sombras juegan a ser danzarinas en las paredes. La brisa suave acaricia las cortinas y el ligero aroma de la tierra humedecida por la lluvia reciente se cuela por la ventana, contándote secretos de la noche. Todo está en calma, y en esa paz se presenta un viejo baúl, descolorido por el tiempo, testigo de innumerables recuerdos. La historia es la de un alma en busca de respuestas, atrapada en el laberinto de pensamientos que aparecen y desaparecen como sueños fragmentados. Este personaje, envuelto en su manta de lana, mira hacia la ventana, donde las estrellas brillan tenuemente contra la sombra del cielo. En su interior hay un dilema que pesa. ¿Cómo escuchar lo que Dios podría querer decirle en el silencio de la noche? En su búsqueda de conexión, se pregunta si es suficiente estar en calma, si solo cerrar los ojos y dejar que los días se deslicen como agua entre los dedos es la forma de encontrar esas revelaciones que parecen evaporarse con el amanecer. Las palabras resonando en su mente son como murmullo del viento entre las hojas secas, tan suaves y fugaces que parece que se llevan consigo cualquier respuesta que podría haber encontrado. Mientras el reloj avanza despacio, la vida parece suspenderse en un instante eternamente frágil. Se sienta en el borde de la cama, contemplando la vida que ha vivido, las elecciones que ha hecho y la compasión que ha ofrecido. Ve cómo la luz de la luna, que entra por la ventana, toca delicadamente su cara, iluminando las partes más oscuras de su ser. En ese cruce de caminos, se da cuenta de que no necesita respuestas definitivas, sino la apertura a nuevos caminos. Su mente finge divagar, mientras el verdadero viaje se gesta en su interior. Cada pensamiento se convierte en un hilo que se entrelaza con el susurro de su corazón, donde anida la posibilidad de encontrarse a sí mismo a través del amor divino. No hay un clímax explosivo, solo este flujo sereno entre la noche y su inconsciente, y la aceptación de que quizás las preguntas y respuestas son parte de la misma sinfonía. Así, el alma se relaja. No que quiebre el silencio, sino que se abra a un mundo lleno de posibilidades. Legado de antiguas tradiciones nos susurran que Dios habla en lo tenue, en lo sutil. Nos recuerda el pasaje de Primero Reyes 19:12, donde el Señor no se manifiesta en el viento fuerte,
ni en el terremoto, sino en un suave susurro que atraviesa el corazón. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo. Un recordatorio de que en el silencio, en la penumbra, encontramos el refugio para escuchar no solo la voz de Dios, sino también la nuestra. Con cada inspiración y expiración, déjate envolver por la calma, cierra los ojos y en el abismo de la noche, navega entre las ventanas de tu alma. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche. Imagina un lugar donde la brisa se desliza suavemente entre las hojas, donde la penumbra se asienta como un abrigo sobre tus hombros, y donde la luna, en su tenue esplendor, susurra secretos en un lenguaje antiguo. Allí, entre sombras y luces, se encuentra el límite borroso de nuestra vigilancia. Un espacio donde la realidad se confunde con el sueño, y donde lo sagrado se presenta en la más simple de las formas. En este rincón del mundo, un hombre se sienta en su porche, con una taza de té humeante en las manos. Su nombre es Samuel, y ha pasado las últimas horas escuchando el rumor del agua en el arroyo cercano, un sonido que parece contar historias de generaciones pasadas. Samuel, como muchos de nosotros, se enfrenta a las dudas que la vida trae consigo. ¿Qué es la realidad? ¿Quién soy en el vasto universo? Esa noche, mientras la brisa juega con su cabello, siente un impulso casi olvidado. La necesidad de conectar con algo más grande, con un sentido que va más allá de la existencia cotidiana. Samuel mira hacia el horizonte, donde el sol se ha ocultado, dejando atrás un rastro dorado. En sus pensamientos, un dilema suave comienza a tomar forma. Su vida ha estado marcada por decisiones diarias, por la rutina que a veces pesa como una sombra. Pero, ¿qué pasaría si al cerrar los ojos pudiera escuchar a Dios? ¿Qué pasaría si esos momentos de quietud se convirtieran en puentes hacia la divinidad? La pregunta flota suavemente en el aire, como un eco que reverbera en su interior, buscando su propio significado. Mientras el tiempo pasa, el entorno a su alrededor se transforma en un lienzo de colores oscuros. Las estrellas aparecieron, titilando como promesas olvidadas. Samuel siente cómo su corazón palpita en un diálogo callado con el cielo. No hay necesidad de palabras grandiosas, simplemente una conexión genuina, un deseo de ser escuchado y, sobre todo, de escuchar. La noche se convierte en un refugio, no solo del mundo exterior, sino de su propio ruido interno. En medio de su contemplación, descubre que a veces el silencio tiene más que decir que el más elocuente de los discursos. No hay resolución en su búsqueda. No hay un desenlace que calme su inquietud. Sin embargo, lo que queda en el aire es una ligera apertura, una posibilidad. La ilusión de las respuestas claras se disipa en el aire fresco, permitiendo que la curiosidad florezca. A veces, el viaje hacia lo divino no se define por la cantidad de respuestas que encontramos, sino por la calidad de preguntas que nos atrevemos a hacer. Así, entre susurros de hojas y reflejos de estrellas, la serenidad se convierte en la guía de su viaje interno. A medida que la noche avanza, Samuel recuerda un antiguo pasaje de las Escrituras, un susurro de conexión que dice que Dios está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. Este vínculo se siente en el silencio, casi tangible, mientras se despliega ante él como un manto suave. Es en ese lugar, al borde de la vigilia, donde la historia se detiene, dejando caer una semilla de paz, una luz que también habita entre las sombras. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo. Mientras el mundo duerme y los sueños se entrelazan con la realidad, recuerda que lo sagrado puede hablarte en los momentos más sutiles.
Permítete ser acogido en esa calma, esa quietud, donde el verdadero encuentro empieza. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche. En una pequeña ciudad donde la brisa acaricia suavemente las flores de los patios y las luces se apagan lentamente, las sombras se alargan y la oscuridad invita a sumergirse en la reflexión. Este lugar, bañado por la penumbra del ocaso, es un refugio donde los corazones sencillos buscan la calma de la noche y las almas en espera se preparan para escuchar su propio destino. Imagina una habitación tenue, iluminada por la luz tenue de una lámpara que titila como las estrellas lejanas. En el aire se siente un susurro, un rumor suave como el de las hojas danzando en la brisa, que acompaña a Clara, una joven que lucha por encajar en un mundo que parece siempre más grande que ella. La habitación es su santuario, un lugar donde la jornada se diluye de a poco y el silencio se convierte en su más fiel compañero. En el rincón, un viejo diario espera ser abierto. Contiene las historias de anhelos y dudas, una conexión entre el presente y lo que podría ser. Esa noche, Clara siente una pesadez en el alma, un dilema que parece enredarse en las sombras del cuarto. Se enfrenta a una pregunta suave, casi susurrada. ¿Qué hacer cuando el camino se presenta incierto? Su corazón late con esperanza, pero la incertidumbre la sumerge en la duda. Las horas transcurren, y mientras el mundo afuera se sumerge en un sueño profundo, Clara se aferra a su diario como quien busca la luz en la penumbra. En este lugar de calma, su mente divaga y busca respuestas. Cada página que pasa es como abrir una ventana, permitiendo que la brisa fresca de la noche entre y entrelace sus pensamientos. En silencio, comienza a recordar momentos especiales, palabras de aliento de su madre, miradas comprensivas de amigos y una voz interior que insiste en que no está sola. Es en el silencio donde el amor y la compasión surgen como raíces profundas, conectando su espíritu con el vasto universo que la rodea. A medida que las horas avanzan, Clara permite que la paz la envuelva, un momento de conexión con algo más grande que ella misma. El agua de una fuente cercana murmura, casi como una melodía que abraza su ser y sugiere que la transformación puede ocurrir sin prisa, que la esperanza puede renacer incluso en las noches más oscuras. Y así, ella abraza en su alma la posibilidad de un nuevo amanecer. No es un final dramático, sino una apertura, una puerta que se entreabre dejando filtrarse un rayo de luz tenue. El dilema sigue presente, pero Clara siente en su interior una chispa de claridad que comienza a florecer. Y mientras se acerca a la hora de dormir, entiende que en la hostilidad del mundo, en su búsqueda de sentido y propósito, siempre habrá un refugio en el silencio, un eco que se escucha en la soledad. Queda en el aire, como un susurro sutil, una historia que no termina al cerrar el diario ni al apagar la lámpara. La noche guarda confesiones antiguas, pequeños milagros que se producen en el acto de detenerse y escuchar. Un año, una palabra, un encuentro. Todo puede cambiar en la suavidad de un instante. Así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo. En cada cierre de ojos, en cada latido de silencio, que te encuentres con la luz que aún brilla por dentro. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche, cuando el murmullo de la vida se disuelve en la penumbra que rodea tu ser. Allí, en ese espacio sagrado entre el día y la noche, donde el tiempo parece pausarse, nace un legado de susurros que ha viajado a través de las generaciones. En el silencio de la oscuridad se revela una conexión sutil, una voz suave, que nos llama a reconsiderar los ecos de nuestra existencia,
Imagina una habitación iluminada apenas por la luz tenue de una vela, su llama parpadeante como un corazón latiendo en calma. El aroma del incienso se dispensa en el aire, y el suave susurro de las hojas en el exterior habla de un mundo que sigue girando, un mundo lleno de vida. Allí, las sombras se convierten en figuras fugaces, instantes de memoria que danzan en la brisa nocturna, como si buscaran formar parte de un relato compartido. Cada noche, al cerrar los ojos, nos sumergimos en un viaje que va más allá de lo físico. En ese momento, los susurros de aquellos que han amado, de los ancestros que nos precedieron, se filtran en nuestros sueños, guiándonos y preguntándonos: ¿qué nos dejan estas voces, estas memorias que nos rodean en la quietud de la noche? La respuesta se encuentra en el vaivén de nuestras emociones, en la vulnerabilidad de aceptar que hay fuerzas más grandes que están en sintonía con nosotros. Quizás te encuentres ante un dilema suave. Las decisiones que has tomado, los caminos que se abren ante ti y el eco de un pasado que no puedes olvidar. En el corazón de la noche, esas preguntas flotan como hojas en un río, llevadas por una corriente que apenas se siente. La elección de avanzar puede ser un susurro suave, una indicación de que el silencio también sabe hablar, que las respuestas no siempre son estruendosas, sino que se deslizan como el agua clara sobre las piedras. En ese espacio suspendido, la mente se abre y la conciencia se agudiza. Te das cuenta de que esos susurros no buscan ser la voz de una respuesta definitiva. En cambio, te invitan a sentir la compasión por ti mismo y por los demás, a recordar que cada suspiro trae consigo su propio significado. Hay un poder en cómo las palabras no pronunciadas pueden construir puentes entre corazones, como un eco de lo que aún está por llegar. Quizás así, mientras el mundo duerme, te encuentres ante una revelación calmada, que no hay necesidad de resolver todo en el fragor del día. El silencio, en su sabiduría, nos recuerda que cada amanecer lleva consigo nuevas oportunidades, que las sombras de la noche son solamente el preludio de la luz que vendrá. En este momento íntimo, el clímax no está en la resolución, sino en la expansión de lo que eres y la aceptación de lo que está por descubrir. Así, cuando el rumor del agua se convierte en tu melodía nocturna, tal vez quieras recordar hacia aquellos que dejaron su legado en tus sueños. Recuerda cómo la historia de cada ser humano promulga una conexión, un hilo invisible que nos une a todos. Desde tiempos antiguos, los relatos de fe se entrelazan en nuestras vidas, recordándonos que nunca estamos solos en esta travesía. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo. El legado de los susurros perdura no solo en los momentos de vigilia, sino también en la suavidad con que nos envuelve el sueño. Al cerrar los ojos, llévate contigo la calma de saber que en la noche oscura del alma siempre hay una luz esperando brillar. En la penumbra de una noche serena, donde la brisa suave acaricia suavemente las hojas de los árboles, encontramos un espacio sagrado. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche, en este rincón del mundo, donde la luna filtra su luz tenue a través de las ventanas y la noche entona su susurro. Nos encontramos con aquellos que buscan sentido en sus sueños. Un viejo banco de madera se halla a la sombra de un algarrobo, como un recuerdo silencioso de tiempos pasados, un punto de encuentro entre lo humano y lo divino. Nos sentamos, y con cada respiración sentimos la humedad de la tierra y el aroma de la hierba recién cortada. Cada respiro es un eco de la vida que nos rodea, una discreta invitación al recogimiento. El aire se llena de preguntas sutiles. El silencio habla de deseos no expresados.
¿Estamos escuchando las palabras que nos llegan en la quietud? ¿O simplemente permitimos que el tiempo pase sin detenernos a pensar? En esta serenidad surge un dilema suave: la conexión que anhelamos y la soledad que a veces sentimos. En un rincón del alma, en lo más profundo de nuestra ser, hay un deseo de ser escuchados, de ser comprendidos. Pero el miedo se asoma, como un pequeño lobo oculto entre la sombra. Tememos la pérdida, aquellos recuerdos que arrastramos como si fueran cadenas. El hombre en el banco, con su alma llena de historia, reflexiona sobre la compasión perdida y las decisiones que nunca tomó. Un sudor de melancolía gotea de su frente mientras observa el vaivén de la vida que sigue su curso. En este instante, en medio de la penumbra y el brillo de las estrellas, se encuentra el cruce de caminos. La elección entre aferrarse al pasado o descubrir nuevas sendas de posibilidad. Mientras su mente navega por estos pensamientos, el agua del río cercano murmura como si clamara por atención. Una melodía nostálgica. Un recordatorio de que todo se renueva. Con cada giro de las estaciones, la vida nos ofrece la oportunidad de empezar de nuevo. Justo en ese instante, en medio del cruce de caminos interno, un rayo de luz brillante atraviesa las densas nubes. Es aquí donde el clímax introspectivo aparece. Una comprensión suave, no del peligro, sino de la posibilidad eterna. Aquello que parece termina puede simplemente ser la pausa antes de un nuevo comienzo. En esta apertura de conciencia, el hombre del banco sonríe ante la idea de que las estrellas, aunque a veces opacas, siempre brillan. En esos momentos de introspección, nos invita a recordar que la búsqueda de Dios no es un camino que se recorre en soledad. Es una senda compartida. Hay un delicado tejido de historia que nos une a todos. Historias de fe, de redención, que trascienden el tiempo y el espacio. En el susurro de la noche, los ecos de esos relatos se ensamblan, formando un recuerdo que sana. A través de este viaje de descubrimiento, en el eco del río, podemos vislumbrar nuestro futuro de fe. Así como el sol se levanta cada mañana, la posibilidad de redención se manifiesta siempre que hacemos una elección. La historia no termina hasta aquí. Permanece abierta, como un libro esperando ser escrito en la luz del nuevo día. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo, acariciando tus pensamientos mientras el descanso llega. El silencio sabe cuidar lo que las palabras no pueden decir. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche, cuando todo se aquieta y los sueños empiezan a danzar en la penumbra. Imagina un rincón tranquilo, un susurro en el aire, mientras la luna derrama su luz plateada sobre un jardín lleno de sombras suaves. En este lugar se entrelazan los recuerdos y las esperanzas, como las hojas que se mecen con la brisa nocturna. En el corazón de este jardín se encuentra un banco de madera, desgastado pero acogedor, donde se sienta un anciano. Su piel está marcada por el tiempo. Cada línea cuenta una historia. Cada arruga es un eco de risas y lágrimas. Este hombre, que ha vivido tanto, observa cómo la noche se despliega, como un manto de silencio que invita a la reflexión. Alrededor de él, el aire es fresco, con una fragancia sutil que recuerda las flores que florecieron en primavera, ahora ocultas en la oscuridad. A su lado, en la penumbra, aparece una joven madre que mece suavemente a su bebé, su rostro iluminado solo por la luz de las estrellas. Su mirada es un espejo de amor y entrega, un recordatorio de que la vida es un viaje entrelazado con encuentros fugaces. Ella canta una canción que no se escucha, una melodía que solo susurra el corazón, un canto que fluye del alma y se eleva hacia el cielo estrellado. En este momento de fragilidad compartida, entre el anciano y la madre, resuena un eco profundo. Todos somos parte de un entramado eterno de amor.
El tiempo, como una corriente suave, acaricia sus mentes. Se cuestionan: ¿qué es la vida? ¿Cómo encontramos el sentido? Las preguntas flotan en el aire, enredadas con los susurros de las hojas. Ambos saben que cada instante es valioso, pero en la serenidad de esta noche, el dilema persiste. ¿Cómo nos preparamos para el viaje final? Aquella pregunta se convierte en un río que fluye bajo una suave superficie, empujando a cada uno a contemplar la esencia de su ser. Los recuerdos de aquellos que han amado y perdido surgen como sombras en la penumbra. Cada sonrisa, cada abrazo, cada despedida es un paso en su camino. A lo lejos se escucha el murmullo de un arroyo, como un manantial de vida que siempre avanza, recordándoles que a pesar de la tristeza, hay alegría en cada experiencia vivida. Esta noche los ancianos y jóvenes no están solos. Saben que aunque el final se siente distante, hay una luz que los acompaña. Una luz que trasciende el tiempo y el espacio. El anciano, con su corazón abierto y lleno de gratitud, cierra los ojos para escuchar el latido de la noche. Lenta y deliberadamente, se permite sentir la presencia amorosa de Dios que nunca deja de hablar, incluso en las horas más oscuras. La joven madre, sintiendo lo mismo, besa la frente de su bebé y se deja envolver en la paz que emana del fuego sagrado de la vida. Así, en esta serenidad compartida, el dilema se transforma. Ya no se trata solo del viaje final, sino de cómo cada día puede ser un paso hacia el encuentro con lo divino. No hay necesidad de apresurarse. No hay prisa, porque cada respiración es un regalo. Cada mirada es una invitación a permanecer en el aquí y el ahora. Un saludo fugaz del sol al amanecer marca el final de la noche, pero también el inicio de un nuevo ciclo. La luz comienza a filtrarse entre las hojas y un nuevo día asoma. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo, aunque el sueño se acerque y las luces se apaguen. El silencio sabe cuidar lo que las palabras no pueden decir. Mientras el tinta de la noche envuelve el mundo y las estrellas titilan como susurros de nuestra propia vulnerabilidad, recordamos el viaje que hemos compartido. Desde las reflexiones sobre el reposo de nuestros corazones agitados, donde las palabras de Dios fluyen con la suavidad de un río apacible, hasta la conexión profunda que podemos establecer con el Creador en los momentos de silencio. Hemos explorado las formas en que Él puede hablarnos, incluso mientras nos entregamos a la serenidad del descanso. En cada instante de calma, hemos podido sentir su presencia, su aliento, su compasión que nos envuelve, recordándonos que en la vulnerabilidad está la verdadera fortaleza y que sus palabras de amor siempre están al alcance. A lo largo de nuestro recorrido, hemos discutido el poder del perdón y la redención que florecen en la noche, la manera en que las sombras de nuestros temores pueden ser iluminadas por la luz divina, y cómo cada uno de nosotros pueden ser instrumentos de amor y esperanza. Al cerrar nuestros ojos, permitamos que este instante se convierta en una nueva oportunidad para permitir que Dios hable en nuestras almas. Así que inhalemos profundamente, dejando que la calma toque nuestro ser, y exhalemos las preocupaciones que nos han acompañado durante el día. Permitamos que la paz descanse en nosotros sabiendo que, en cada susurro de la noche, su amor nos guía. Y en la quietud que se avecina, recordemos, la noche no es un final, sino un mágico refugio donde el alma se abre a lo divino. Que su luz brille en nuestros sueños, trayéndonos renovada esperanza cada madrugada.